Cuando ves a Morgan Freeman en pantalla, tal vez ves a la máxima figura de respeto y seguridad. Durante años, has escuchado su voz en taquilla guiando las historias más famosas del cine. If a flat surface moved. Lo has visto interpretar al presidente de los Estados Unidos, a jefes de policía, a líderes mundiales e incluso a Dios. Pero si prestas atención a sus apariciones en la última década, notarás un detalle físico que siempre intenta disimular. Su mano izquierda rara vez se mueve de forma natural y casi siempre está cubierta por un guante de compresión. Detrás de la imagen del anciano sabio y perfecto, existe un hombre que creció en la pobreza extrema, recogiendo botellas vacías en la calle, un joven que se unió a la Fuerza Aérea buscando la libertad, un actor que pasó sus mejores años hundidos en el alcohol. Esta no es la historia de una figura perfecta, es la historia de un sobreviviente real. En este video veremos el camino completo de Morgan Freeman y el altísimo costo personal que tuvo que pagar para convertirse en una verdadera leyenda. Yo soy Daniel y esto es Dan Fox. Morgan Freeman nace el 1 de junio de 1937 en Memphis, Tennessee. Eran tiempos difíciles, marcados por las fuertes leyes de separación racial en el sur de Estados Unidos. Fue el menor de 5 hijos. Su padre, Morgan Potterfield Freeman, trabajaba como barbero y su madre, Mamie Egna, era maestra de escuela. Desde el principio, la situación en su casa fue muy tensa. Por la falta de dinero y el problema de pareja de sus padres, Morgan fue enviado a pocos meses de haber nacido a Charleston, Mississippi. Allí, fue criado por su abuela materna mientras sus padres viajaban al norte del país en busca de trabajo. Su infancia estuvo llena de mudanzas y separación familiar. Cuando su abuela murió, él apenas tenía 6 años. A partir de ahí, empezó a mudarse constantemente entre Memphis, una ciudad en Indiana llamada Gary, y finalmente Chicago. En todo este tiempo, la figura de su padre fue un problema silencioso. Él tenía una adicción muy grave al alcohol que lo llevó a tener cirrosis. Aunque la bebida fue un factor presente durante años, el motivo de su muerte fue un derrame cerebral, una complicación de salud que marcó el final de una relación siempre tensa y distante. Crecer viendo esta debilidad en su padre y sufriendo la falta de dinero obligó a Morgan a aprender a cuidarse solo desde muy joven. En Chicago, su madre tenía empleos muy pesados y mal pagados para mantener a la familia. Para escapar de la dureza de las calles, Morgan pasaba el tiempo en los cines del barrio, pagando las entradas con botellas de leche vacías que recogía y vendía. A los 12 años, descubrió que tenía talento para la actuación, luego de ganar un concurso de teatro en su estado. Sin embargo, él llegó a esa obra por obligación, como castigo por un problema en la escuela. En ese momento, no veía el arte como un trabajo real. Para un joven negro en los años 50, la actuación no daba ninguna seguridad económica. Su verdadera obsesión era volar. Por eso, al terminar la escuela secundaria en 1955, rechazó una beca de teatro en la universidad y decidió entrar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Morgan buscaba la libertad de ser un piloto de combate, pero la realidad militar fue un golpe duro. En lugar de volar aviones, lo pusieron a arreglar radares y equipos de radio. Pasó casi 4 años trabajando en tierra, viendo a los aviones desde lejos, y el momento de quiebre definitivo ocurrió cuando por fin le dieron la oportunidad de sentarse en una cabina de avión de entrenamiento. En ese instante, su sueño se vino abajo. Sintió que estaba encerrado y que tenía encima un peso enorme que no quería cargar. Entendió que su deseo de volar era solo una fantasía para escapar de su realidad y no un verdadero camino. En 1959, Morgan pidió su salida de la Fuerza Aérea. A los 22 años, volvió a la vida civil sin un plan de apoyo. Cargaba con el peso de haber dejado su sueño y tenía que enfrentarse a un mundo del espectáculo en Nueva York y Los Ángeles, que todavía no le daba espacio a un hombre como él. Había escapado de las reglas militares, pero estaba a punto de entrar en una etapa de pobreza que pondría a prueba su mente y su resistencia. La llegada a Nueva York a principios de los años 60 fue un choque duro con la realidad económica. Durante más de una década, Freeman sobrevivió en los bordes de la profesión, alternaba entre pruebas de teatro que no daban resultado y trabajos comunes para pagar las cuentas, llegando a trabajar como oficinista o bailarín de apoyo en la Feria Mundial de 1964. El cambio de la disciplina militar a la falta de dirección en la vida civil lo mantuvo al borde de la pobreza durante años. Para 1971, a sus 34 años, finalmente logró participar en su primera película, llamada Who Says I Can't Ride a Rainbow. Este fue su primer crédito oficial en la pantalla grande, pero la verdad es que fue un proyecto menor que pasó completamente desapercibido. No tuvo un impacto en su nombre dentro de la industria, ni solucionó su falta de dinero. De hecho, fue precisamente porque esta película no cambió su situación que se vio obligado a buscar opciones más seguras. Ese mismo año,
la presión para sobrevivir lo empujó a tomar una decisión práctica. Aceptó un contrato fijo en el programa de televisión infantil The Electric Company. Su personaje, Easy Reader, fue creado para enseñar a leer a los niños usando ropas coloridas, frases repetitivas y movimientos exagerados. El programa fue un éxito total. Por primera vez en su vida, Freeman tenía dinero seguro y era reconocido por el público en todo el país. Pero este éxito comercial provocó una crisis profunda en su mente. Freeman quería ser un actor dramático en el cine y hacer obras serias en los teatros. Al verse obligado a hacer un personaje infantil todos los días, sentía que su talento real se estaba apagando. Los directores de reparto empezaron a limitar sus opciones, asociando su rostro únicamente con ese programa en las mañanas. Desde un punto de vista, su carrera seria estaba muerta antes de haber comenzado. Para poder soportar el disgusto diario de ir a un estudio de grabación que odiaba, Freeman desarrolló un problema grave con el alcohol durante esa época. La bebida funcionó como una vía de escape, pero lo puso en un lugar de mucho riesgo físico y mental, repitiendo los mismos problemas de adicción de su padre. A medida que se acercaba a los 40 años, el cansancio operativo era demasiado peso. En lugar de avanzar como un actor maduro, estaba atrapado en un formato del que parecía imposible salir. Durante esa época, su participación en el cine fue casi nula. Apenas tuvo un papel muy pequeño en la película Blade de 1973, que tampoco ayudó a cambiar su imagen. El actor llegó a pensar seriamente en dejar la actuación para siempre, pero finalmente, en 1977, tomó una decisión extrema: renunció al programa infantil, cortando su única fuente de ingreso fija. Freeman prefirió volver a los problemas económicos antes de dejar que la televisión marcara el final de su creatividad. Al entrar a la década de los 80, tenía que empezar desde cero, con la urgencia de demostrarle a los productores que detrás de esa figura infantil existía un actor capaz de sostener las historias más oscuras. Al inicio de los años 80, Morgan Freeman se encontraba en una posición de mucha presión. Tenía más de 40 años, no tenía ahorros y su nombre seguía sin decir nada importante en las oficinas de los grandes estudios. El riesgo de quedarse en el olvido era real. Sin embargo, este fue el periodo donde su técnica de actuación cambió. Dejó atrás la ligereza de la televisión y empezó a buscar personajes con cargas emocionales más pesadas y crudas. En 1980 participó en la película Brubaker. Fue un papel pequeño donde interpretaba a un prisionero, pero fue clave porque le permitió entrar en el radar del cine de gran presupuesto. Aunque no fue un papel que lo hizo famoso, le dio ese oxígeno económico también necesario para seguir intentándolo. Durante los siguientes años, Freeman trabajó sin parar en proyectos que hoy pocos recuerdan, pero que fueron su campo de entrenamiento, como I'd Win Next en 1981, Death of a Prophet y Harry and Son en 1984, dirigida por Paul Newman. En este tiempo, Morgan vivía en una contradicción constante. Por fuera, se mostraba como un profesional serio y puntual, pero por dentro, seguía luchando contra el miedo de no ser suficientemente bueno para llegar a la cima. Sentía que el tiempo se le acababa. Esta urgencia lo llevó a dar un salto mortal en 1987, con una película que cambiaría su vida para siempre, Street Smart, conocida en algunos lugares como El reportero de la calle. En esta película, Freeman tomó una decisión arriesgada. Aceptó el papel de Fatback, un proxeneta violento, peligroso y sin escrúpulos. Era lo opuesto a todo lo que había hecho antes. Los productores tenían dudas, no sabían si el hombre que enseñaba a leer a los niños podría dar miedo de verdad, pero Freeman utilizó toda la rabia y la frustración que había acumulado durante sus años de pobreza y alcoholismo para construir el personaje. El resultado fue un impacto total. Morgan no usó el dramatismo exagerado que se usaba en esa época. Usó un silencio y una mirada fría que aterraba a cualquiera. Por primera vez, la crítica se detuvo a verlo. A los 50 años, cuando la mayoría de los actores piensan en el retiro, él recibió su primera nominación al premio Oscar. Fue en ese momento en que la industria entendió que su madurez era su mayor ventaja, pero este éxito trajo un nuevo conflicto: el miedo de que el público ahora lo viera solo como un hombre violento. Para evitar el encasillamiento en papeles de villano, Freeman aplicó una estrategia muy inteligente. En 1989, aceptó dos papeles que eran totalmente distintos entre sí, demostrando una flexibilidad que pocos actores tienen. Primero, protagonizó Paseando a Miss Daisy, donde interpretó a Holt Colbert, un chofer humilde y paciente. Esta película fue un éxito mundial y le dio su segunda nominación al Oscar.
Al mismo tiempo, participó en Tiempos de Gloria, una película sobre el primer regimiento de soldados negros en la Guerra Civil de Estados Unidos. Aquí, Morgan interpretó al sargento mayor John Rawlins. Mientras que Paseando a Miss Daisy era un hombre tranquilo, en Glory era un líder duro y disciplinado. Grabar estas dos películas casi al mismo tiempo fue un esfuerzo físico enorme para él. Tenía que cambiar su forma de hablar, de caminar y su energía mental de una semana a otra. A nivel personal, los años 80 cerraron con un Morgan Freeman convertido en estrella, pero el precio fue el cansancio extremo. Había pasado de ser un actor que nadie quería contratar a convertirse en uno de los más buscados. Sin embargo, su vida privada seguía bajo llave. Se divorció de su primera esposa Janet Bradshaw en 1979 y en 1984 se casó con Myrna Collin Lee. Detrás de las luces de la fama, Morgan seguía siendo un hombre solitario que prefería el silencio del mar y la navegación a las fiestas de Hollywood. El ascenso de Freeman no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de una ingeniería personal diseñada para sobrevivir. Había logrado vencer al sistema de la industria que ignora a los actores mayores de 40 años, pero lo que Morgan no sabía era que la década de los 90 le tenía preparado el papel que lo convertiría en una leyenda eterna. Un proyecto que al principio parecía un fracaso, pero que terminaría siendo la película más querida de la historia. La entrada de la década de los años 90 trajo para Morgan Freeman un nivel de fama mundial que nunca había imaginado. Sin embargo, este nuevo estatus venía acompañado de una carga de trabajo agotadora. Tras su éxito a finales de los 80, Morgan decidió que no iba a rechazar casi ninguna oferta. Tenía un miedo profundo a volver a la pobreza, así que aceptó todo lo que pudo. En 1990 participó en La Hoguera de las Vanidades, una película que fue un fracaso enorme tanto en críticas como en dinero. Afortunadamente, su nombre salió sin daños de ese desastre. Al año siguiente, en 1991, apareció en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, un éxito gigante en taquilla. Luego, en 1992, trabajó en La Fuerza de Uno y logró una unión clave con el director Clint Eastwood en Los Imperdonables. Esta última película le dio un gran prestigio y demostró que podría brillar en historias crudas y de ritmo lento. Pero el punto absoluto de su carrera y de su imagen pública llegó en 1994 con Sueño de Fuga. En esta película, Freeman interpretó a Rec, un hombre que lleva décadas encerrado en prisión. Curiosamente, cuando la película se estrenó en los cines, fue un fracaso comercial. Muy poca gente fue a verla. Sin embargo, su actuación reflejaba perfectamente el encierro mental que él mismo había sentido durante sus años oscuros en la televisión infantil. Para interpretar a Rec, usó una paciencia y una calma que conectaron profundamente con el público cuando la película salió en formato de video casero. Además, este proyecto fijó para siempre su mayor marca personal, su voz profunda y su calma. A partir de Sueño de Fuga, la industria comenzó a darle el mismo tipo de personaje una y otra vez. Se vio atrapado en el molde del hombre mayor, sabio y moralmente perfecto. En 1995, interpretó al detective cansado pero brillante en Pecados Capitales y al líder médico en Epidemia. Durante la segunda mitad de los 90, su ritmo de trabajo fue frenético. Parecía que Morgan intentaba recuperar el tiempo perdido de su juventud. Participó en Moll Frandr y Reacción en Cadena en 1996, Besos que Matan y Amistad en 1997. Y en 1998 actuó en Violencia en la Tempestad y en Impacto Profundo, donde alcanzó el punto máximo de autoridad al interpretar al presidente de los Estados Unidos. El inicio del nuevo siglo no frenó su ritmo. Entre el año 2000 y 2003 apareció en Bajo Sospecha, Persiguiendo a Betty, Telaraña, Crimen en Primer Grado, La Suma de Todos los Miedos, El Cazador de Sueños y El Gran Golpe. Trabajaba de forma automática, asegurando dinero para su familia y su productora, pero alejándose de los riesgos creativos de su juventud. El nivel más extremo de esta etapa de hombre sabio ocurrió en 2003, cuando directamente interpretó a Dios en la comedia Todopoderoso. Aunque ganaba millones de dólares, su exposición pública era total. La gente ya no veía a Morgan Freeman el actor, sino a una figura de autoridad casi divina, un peso enorme de mantener en la vida real. Finalmente, en 2004, su esfuerzo técnico recibió la mayor recompensa de la industria. Volvió a trabajar con Clint Eastwood en Golpe del Destino. Su interpretación de un exboxeador herido y ciego de un ojo le dio su primer y único premio Oscar. A sus 67 años había tocado el cielo de su profesión, pero continuó en grandes proyectos de acción como Batman Inicia, El Contrato, Adiós Pequeña Adiós, Antes de Partir y El Caballero de la Noche.
manteniéndose como el soporte seguro de cualquier gran producción. Pero en agosto de 2008, la vida le cobró el cansancio acumulado de la forma más violenta posible. Mientras conducía por la carretera oscura en Mississippi, su automóvil se salió de la vía y dio varias vueltas de campana. El accidente fue tan grave que los equipos de rescate tuvieron que usar herramientas hidráulicas pesadas para cortar el metal del auto y poder sacarlo con vida. Un detalle importante es que Freeman no iba solo, lo acompañaba Demaris Mayer, quien posteriormente presentó una demanda por negligencia alegando que el actor había estado bebiendo. Aunque nunca se imputaron cargos por ello, fue un episodio polémico que terminó con una resolución fuera de los tribunales. Morgan sobrevivió, pero el costo físico fue permanente. Los nervios de su brazo y su mano izquierda quedaron destruidos. A pesar de múltiples operaciones y terapias, su mano izquierda quedó paralizada para siempre. Además de perder el movimiento, desarrolló fibromialgia, una enfermedad que causa dolor crónico y constante en el brazo. A partir de ese día, el hombre que el mundo veía como una figura de poder invencible, tuvo que aprender a vivir con un dolor agudo las 24 horas. Desde el 2008, Freeman usa un guante de compresión especial en su mano izquierda para evitar que la sangre se acumule por la falta de movimiento. En los sets de grabación de sus siguientes películas, tuvo que adaptar por completo su forma de actuar. Tuvo que aprender a usar solo la mano derecha de forma natural para que el público no notara su limitación, escondiendo su mano izquierda en los bolsillos o dejándola en reposo. Detrás de la imagen impecable del abuelo sabio del cine, se escondía ahora un hombre de más de 70 años trabajando bajo un intenso dolor físico, demostrando una resistencia enorme. Pero este accidente automovilístico sería solo el principio de una etapa mucho más oscura. Mientras su cuerpo luchaba por sanar, su vida personal y su imagen pública estaban a punto de enfrentar las crisis más destructivas de toda su historia. A pesar del dolor constante en su brazo izquierdo tras el accidente de 2008, Morgan Freeman decidió que no iba a detenerse. En 2009, utilizó el trabajo como una forma de escape, tanto físico como mental. Ese año logró un objetivo personal que llevaba mucho tiempo buscando al protagonizar Invictus, donde interpretó a Nelson Mandela. Fue un proyecto que él mismo ayudó a producir y que le dio una nueva nominación al premio Oscar. En la pantalla se veía como un líder fuerte, pero en la vida real, cada movimiento que hacía le costaba un gran esfuerzo debido al dolor que sufría a diario. Para mantener su mente ocupada y asegurar el futuro económico de su productora, Freeman aceptó una cantidad enorme de películas durante la siguiente década. Se convirtió en la figura de apoyo clave en las películas de acción y ciencia ficción más grandes de Hollywood. En 2010 participó en la comedia de espías Red. En 2013, su ritmo de trabajo casi fue mecánico. Apareció en Oblivion, Ataque en la Casa Blanca, en la película sobre magia Los Ilusionistas, Nada es lo que parece y en la comedia Último viaje a Las Vegas. Al año siguiente, en 2014, siguió con éxitos mundiales como Lucy junto a Scarlett Johansson y Transcenders. Trabajaba sin descanso de un set a otro. Pero en 2015, una tragedia golpeó su vida familiar de la manera más brutal posible. Idina Hines, su nieta política, a la que él había criado prácticamente como si fuera su propia hija, fue asesinada trágicamente en las calles de Nueva York por su pareja. El golpe emocional para el actor fue devastador. Sin embargo, a este inmenso dolor se le sumó una tormenta de ataques por parte de la prensa amarillista. Los medios del chisme aprovecharon el momento de debilidad familiar para revivir viejos y horribles rumores que decían que Freeman y su nieta tenían una relación secreta. Ambos habían negado esto rotundamente años atrás, diciendo que eran mentiras muy dolorosas, pero la prensa no tuvo respeto por el duelo. Morgan tuvo que vivir la pérdida de su hija bajo una exposición pública muy agresiva, teniendo que enviar comunicados pidiendo que respetaran la memoria de Idina. Como respuesta a este dolor, hizo lo único que sabía hacer desde sus tiempos de hambre en Nueva York: seguir trabajando para no hundirse. A pesar de estar muy cerca de cumplir 80 años, actuó en la comedia Tech 2 en 2015, hizo Londres bajo fuego y Ben-Hur en 2016 y protagonizó la comedia Un golpe con estilo en 2017. Parecía que, mientras estuviera frente a una cámara, el mundo no podía lastimarlo, pero el momento de quiebre definitivo no vendría por una tragedia familiar ni por el golpe de su brazo, sino por un escándalo que destruyó por completo su figura intocable.
En mayo de 2018, la cadena de noticias CNN publicó un reportaje donde 8 mujeres lo acusaban de comportamiento inadecuado. Las denuncias indicaban que el actor hacía comentarios fuera de lugar sobre la apariencia de las mujeres y creaba un ambiente incómodo durante las grabaciones y en las giras de prensa. El choque para el mundo fue total. Durante décadas, el público había construido una imagen perfecta de él basada en sus personajes: el hombre sabio, el abuelo tranquilo, la autoridad moral que incluso había sido Dios. Ver a esa figura enfrentando acusaciones de este tipo generó una ruptura masiva en su carrera. Freeman tuvo que salir a dar la cara y publicar una disculpa oficial. En su mensaje, explicó que nunca fue su intención ofender a nadie ni hacer sentir mal a las mujeres que trabajaban con él, y pidió perdón de manera directa a cualquier persona que se hubiera sentido incómoda por sus acciones o bromas. Sinceramente, este caso sigue dividiendo opiniones. Por un lado, las acusaciones fueron graves, pero con el paso del tiempo no se presentaron pruebas contundentes ante la justicia ni hubo demandas legales que confirmaran los hechos. De hecho, algunos periodistas que revisaron el caso señalaron que la investigación original pudo haber exagerado ciertas situaciones o sacado de contextos bromas pesadas del actor, pero aunque muchos creen que pudo haber sido un invento o una mala interpretación, el daño ya estaba hecho. Morgan, fiel a su estilo de evitar peleas, prefirió no atacar a nadie y se disculpó, aceptando que su forma de ser podía haber incomodado a otros sin que él se diera cuenta. Fue el momento donde la duda pesó más que cualquier verdad. A sus 81 años, el hombre que había vencido a la pobreza extrema, al alcoholismo y a una industria que lo rechazaba en su juventud, se enfrentaba al derrumbe de su propio nombre. Varios estudios de cine tomaron distancia inmediata y algunas marcas cancelaron contratos publicitarios importantes. Freeman entró en un periodo de silencio forzado. Tenía que reorganizar su vida y buscar una manera de sobrevivir en un mundo que, de un día para otro, ya no lo veía como el abuelo sabio e impecable, sino como un hombre con fallas graves y reales. El silencio forzado tras el escándalo de 2018 no duró para siempre. Para Morgan Freeman, retirarse y esconderse en su casa nunca fue una opción real. El trabajo siempre había sido su ancla, su forma de mantenerse a flote cuando todo lo demás se hundía. Así que a pesar de las críticas y de que algunos estudios le cerraron las puertas por un tiempo, decidió seguir adelante haciendo lo que mejor sabía hacer: ponerse frente a una cámara. A finales de ese mismo 2018, apareció en la película de fantasía El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Al año siguiente, en 2019, volvió a su zona segura con la cinta de acción Agente Bajo Fuego, y también participó en el thriller La Rosa Venenosa. Para un hombre que ya pasaba los 80 años y que sufría de dolor crónico, estar en un set de grabación llenos de explosiones y de largas jornadas era un desgaste enorme, pero él se negaba a parar. Con la llegada de la década de 2020, el actor demostró que su ritmo de trabajo seguía siendo frenético, casi como si tuviera miedo de detenerse. En 2020, actuó en la comedia The Comeback Trail. En 2021, tuvo una pequeña aparición en Un Príncipe en Nueva York 2 y sumó a su enorme lista de trabajos las películas de acción Vanquish y Duro de Cuidar 2. Muchos críticos comenzaron a notar que Freeman aceptaba proyectos que no tenían el nivel de calidad de sus años de gloria, pero la realidad era mucho más simple y humana. Él ya no buscaba ganar premios. Aceptar películas continuas como Paradise Highway y The Minute You Wake Up Dead en 2022, o proyectos como Una Buena Persona, The Ritual Killer y 57 Segundos en 2023 eran solo su estrategia mental para mantenerse activo. Su calendario no dio tregua. En 2024 continuó esta línea con la película independiente My Dead Friend Zoe y el thriller de acción Gunner. Llegando al 2025 y hasta el día de hoy, Freeman sigue sumando créditos. Ha presentado su icónica voz para nuevos documentales, sigue involucrado en producciones independientes y se preparó para regresar a uno de sus papeles comerciales más famosos en la tercera parte de Los Ilusionistas. A punto de cumplir 89 años, el actor demuestra que la palabra jubilación no existe en su diccionario. Hoy, la realidad de su cuerpo es dura. Sigue usando el guante de compresión en su mano izquierda en todo momento. El dolor de la fibromialgia lo acompaña a diario. Actuar ya no es un movimiento libre, sino un esfuerzo muy calculado para que el público no note su limitación. Si miramos su vida completa, vemos que su éxito fue el resultado de una resistencia extrema. El niño pobre de Chicago, el joven frustrado de la Fuerza Aérea y el actor de televisión infantil que sentía que perdía su tiempo, usaron todos esos golpes para construir una carrera intocable. Morgan Freeman es un sobreviviente.
un hombre que tomó los rechazos, los problemas familiares y el dolor y los usó como bloques para armar su historia. Al final, su mayor obra no fue haber interpretado al presidente o a Dios, su mayor triunfo fue haber sobrevivido a sí mismo y mantenerse en pie frente a la cámara hasta el último momento. Si llegaste hasta el final, quiero agradecerte y me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like al video. Intento subir este tipo de contenidos semanalmente contando estas historias increíbles, así que sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video.